buenas noches, familia, mundo de fe. Es un gusto para mí, también para Tuto, el estar aquí una vez más, aquí con ustedes, arrancando este año de lo que es Selah, ¿verdad? Y bueno, tal vez para los que no nos conozcan, mi nombre es César Granados. Y bueno, aquí también conmigo, mi hermano Jesús Bernal, mejor conocido como Tuto, ¿verdad? Todos aquí en la iglesia también lo ubicamos. Entonces, es un gusto para nosotros igual empezar este tema de este mes, que justamente son estas disciplinas espirituales. La primera que vamos a ver ahora sí que en este mes de febrero. Entonces, ¿qué les parece si ahí donde estás, en tu lugar, a lo mejor ya estás con tu devocional, con tu Biblia, con tus apuntes también? Entonces, vamos a orar rápidamente para avanzar en lo que es el tema del día de hoy, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado el día de hoy aquí reunidos. Yo te pido que la palabra que tú nos has dado, aún lo que vamos a hablar el día de hoy, sea algo que nos edifique, algo que nos bendiga en todo momento, Señor. Te doy gracias por la vida de Tuto, también por mi vida, Señor, que tú seas el que nos use el día de hoy para transmitir la palabra. Te doy gracias aún por toda la familia que está aquí reunida, Señor, por todos los que están escuchando este estudio, que también sea de gran bendición y que sea algo que los edifique en sus vidas y en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues muy bien, ahora sí, arrancamos con este estudio rápidamente. Y bueno, vamos a empezar. Dice, disciplinas espirituales. Y justamente lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre placeres. Entonces, vamos a continuar con la cita que nos lleva el día de hoy, que es Mateo 4, del 8 al 11, y dice, lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice, luego el diablo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvelo únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Y bueno, con este capítulo, estos versículos es lo que comenzamos el día de hoy. Ahora sí vamos entrando un poquito en materia y vamos a entrar a lo que es la introducción. Dice, siempre has visto los placeres como una recompensa por tu trabajo y esfuerzo diario y piensas, me lo merezco. No debes afanarte por los placeres de la vida, pensando que ellos llenarán los vacíos de tu corazón, ya que los placeres son como el azúcar en el organismo. Cuando más les das, más quiere, hasta cruzar los límites y dañar tu cuerpo. Así los placeres de esta tierra son pasajeros y pueden ser dañinos para nuestra vida espiritual, apartándonos de Dios si no nos cuidamos. Entonces, entramos ya prácticamente en esta introducción, hablando sobre los placeres, que yo creo que cualquiera de nosotros podríamos pensar en placeres y tal vez tú estás imaginando placeres, algunos que sí, totalmente son malos, pero otros que dices, pues yo considero que a lo mejor hay placeres que no son tan malos, que pueden ser buenos. Y aquí, como lo mencionaba, más dices, pues creo que me lo merezco, porque me he esforzado, le he dedicado tiempo, creo que en parte merezco parte de estos placeres, ¿no? Y es justamente lo que nos lleva aquí. Y el punto fundamental de este inicio también es comprender que aún dentro de lo que son los placeres, vamos a entrar un poquito más adelante sobre la cuestión de, ¿es bueno, hermano? ¿Es malo? ¿Qué es lo que habla el estudio del día de hoy? ¿Por qué tenemos que disciplinarnos en esta área? Algo fundamental que debemos comprender es que todo lo que se habla sobre placer puede ser eso pasajero, puede ser algo así en lo que nos llene en un momento, pero debemos comprender que nunca va a llenar nuestro corazón. Pueden haber placeres demasiados y pueden ser buenos, pueden ser malos, pero debemos comprender que el único que puede llenar nuestro corazón siempre va a ser Jesucristo. Entonces, si tu idea de los placeres es que yo me siento bien, yo me siento contento, me siento feliz, puede ser, sí, algo feliz, agradable, pasajero, pero entendamos que lo que puede llenarnos totalmente solamente es Jesús. Y por eso me llama mucho la atención la cita que acabamos de leer, porque Satanás podía ofrecerle muchas cosas a Jesús, y lo vemos ahí claramente, ¿no? Se lo ofrece totalmente para que dé rienda suelta a sus placeres y pudiera decir, ok, lo acepto, ¿no? Pues no gano tanto aquí, ya tengo hambre, ¿no? Básicamente podría haber dicho, ya he pasado tiempo aquí, creo que total, si digo que sí, yo creo que Dios va a reconocer mi esfuerzo, pero no, vemos un Jesús diferente, con una actitud firme en que no, es su tiempo de adoración y era más importante que cualquier placer. Y es curioso porque pensamos que hay placeres muy buenos,
pero cuando se trata en temas de adoración, realmente el placer está mal conceptualizado, justamente lo que vamos a hablar. Porque una cosa es el placer que te platica el mundo, que te dice, mira, esto es agradable, esto es padre, esto es bueno, pero totalmente no he entendido lo que es para nosotros como cristianos el placer de deleitarnos en la presencia de Dios. Y más adelante dice, la invitación para ti este mes es tomar tiempos, días, semanas para ayunar de todo aquello que te produzca placer, salir de compras, juegos, deportes, comidas que sean placenteras, trabajos manuales, música secular, TV, y poder invertir ese tiempo en oración, alabar a Dios, leer y meditar su palabra. Y ahora, ¿cuántos de nosotros no nos hemos preguntado y visto, ¿no? Tal vez alguno de nuestros hermanos que a lo mejor ha impactado nuestra vida, que es un ejemplo para nosotros, decimos, wow, yo quisiera ser como mi hermano, mi hermana, pasar ese tiempo, y a veces cuando platicamos, ¿no? Con esas personas, te das cuenta su tiempo de oración, su tiempo en la palabra, alabándole, dices, wow, o sea, qué padre me gustaría, pero yo no puedo, ¿no? Y justamente el tema siempre va a ser el tiempo, es que yo no tengo tiempo. Y a veces es más fácil justificarnos diciendo, ¿no? Bueno, es que mi hermano, mi hermana, ella puede, pues yo imagino que no tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Tiene responsabilidades, pero yo creo que son básicas, son tranquilas. Por eso es que ya sí puede entrar. Pero algo totalmente cierto y que nos concierne a todos es que realmente Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. No solo los 5 de allá al rincón, no solo los 10 que están aquí al frente, no solo el que se mete con más intensidad, no, nos está llamando a todos. Entonces, básicamente, escudriñemos un poquito de nuestro corazón y hagamos los tiempos. Por eso es importante las disciplinas. Yo me ponía esta semana atento como ejemplo, nada más lo que es el celular. Y cada semana el celular siempre me arroja, ¿no? Los datos que a veces ya hasta me da más miedo que deleite decir, wow, ¿no? Me quedé 2 días en todo lo que es la semana en mi celular, ¿no? Básicamente. Y aquí con la mente a veces pues sí, de estar sumando la mente de ingeniero, perdón, en este caso, me ponía a calcular todo eso, ¿no? 24 horas en una semana, alrededor del día son 3 horas con 40 minutos aproximadamente. 3 horas con 40 minutos, ¿qué podría justificar decir? Es que es por trabajo, por temas de grupo, de iglesia, etcétera. Pero sinceramente hay veces que un video me llega a atrapar, una serie que me llega a atrapar, un programa de televisión, y es tiempo que estoy desperdiciando. Y no es que sea malo, pero se refleja a veces cuál es el mayor placer, ¿no? No se comparan los 3 horas en el teléfono con los 10 minutos de intensidad en la presencia de Dios. Creo que muchas veces revela nuestro corazón realmente dónde está el placer en lo que nos deleitamos, ¿no? Sí, tienes mucha razón, César. Y creo que es bien importante que nosotros podamos, como dices tú, ¿no? O sea, determinar pues realmente en dónde estamos parados, ¿no? O sea, si que los placeres, pues realmente muchos de ellos pues no nos van a hacer nada provechosos, ¿no? Y también vamos a ver más adelante que también hay placeres, ¿no? Que provienen de Dios, que provienen del reino y que realmente esos son eternos, ¿no? Y esos nos van a conducir a Dios. Y vamos a continuar, dice, reflexionando un poco. Placer, vamos a definir qué es placer, ¿no? Placer es la sensación de gozo, de satisfacción que se experimenta al hacer o percibir cosas que agradan al ser humano. Ejemplo, dormir, comer, saber, reír, orar, comprar, leer, conversar, viajar, bailar, cantar, tomar fotos, pintar, el alcohol, el cigarro, el sexo, redes sociales, como lo comentabas, crear, gastar y muchos etcétera más, ¿no? Dice, estos son algunos de los placeres y podemos decir que hay placeres que son temporales porque solo dan satisfacción al cuerpo y están relacionados con la dopamina, ¿no? Que cabe mencionar que la dopamina es ya también llamada la hormona del placer y que es un neurotransmisor natural, ¿no? Que digamos Dios lo puso en el ser humano, pero cuando producimos, ¿no? Más dopamina de la normal, de la que es, digamos que es la que el cuerpo produce normalmente es cuando vienen los problemas, ¿no? Entonces dice, está relacionado con la dopamina que hace que el cerebro pida más y repercute en el cuerpo. Por estas razones debemos de tener cuidado con lo que estamos haciendo, pues algunos placeres, sus consecuencias repercuten aún en la familia y pueden apartarnos de Dios. En 2 de Timoteo 3:4, en la Nueva Traducción Viviente dice, traicionarán a sus amigos,
serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios, ¿no? Y esto nos lo ponen en mayúsculas, ¿no? Amarán el placer en lugar de amar a Dios. También hay placeres que son eternos. Por esta razón debemos saber diferenciar y disfrutar de los placeres que nos llevan a Dios. En Salmos 16:11 dice, en la Nueva Traducción Viviente, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Y creo que ese es el mayor placer que nosotros podemos tener, ¿no? Poder habitar con Dios para siempre, todos los días. Y creo que era un anhelo y un deseo muy genuino de parte del rey David, ¿no? Y algo que me resultó muy peculiar y me llamó mucho la atención es que investigando un poco acerca de esta parte, ¿qué nos dice la Biblia acerca del placer? Dice muchas cosas, ¿no? La realidad, pero encontraba en Hechos capítulo 17, versículo 18, que el apóstol Pablo tuvo ¿cómo decirlo? Como discusión o como una plática muy fuerte con dos grupos de personas que realmente eran dos escuelas de filosofía o dos formas de filosofía en esos tiempos, y un grupo de estos era los epicúreos y otro de ellos eran los estoicos. Y me llamó mucho la atención porque justo de los epicúreos viene, de hecho su autor, ¿no? Es Epicuro de Samos, que vivió entre el 341 y el 270 a.C., y de ahí viene una forma de pensamiento llamada el hedonismo, ¿no? O los hedonistas. ¿Y qué son los hedonistas o el hedonismo? Es una tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Otra definición es una doctrina ética o doctrina filosófica que identifica el bien con el placer, especialmente con el placer sensorial e inmediato. Y considero que hoy en día, César, no me vas a dejar mentir, pero vivimos en una cultura y en una sociedad que está repleta de hedonismo, ¿no? De un placer, o sea, todo lo que te pueda provocar placer, hazlo, ¿no? Llévalo a cabo. Esa es la forma del pensamiento. Sin embargo, la Biblia nos invita, o más bien nos exhorta a que no nos conformemos a la manera de pensar de este mundo, sino que permitamos que Dios renueve nuestra manera de pensar, ¿no? Entonces, justo Eva, ¿no? Por esta parte que nos dice por la parte sensorial, Eva pecó y comió del fruto. ¿Por qué? Porque dice en Génesis 3:6 que fue agradable para sus ojos, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado porque realmente hay placeres que nos van a llevar a muerte y placeres también que nos van a llevar a vida, y al final nosotros debemos de elegir sabiamente, ¿no? Sí, totalmente cierto y curioso, ¿no? Porque ahorita que comentabas el placer, yo creo más de uno de los que estamos escuchando, dijimos, ni mentes, ya dijo placer, está en la Biblia, ¿no? Pero tiene mucho lo que dices, ¿no? No es solamente el placer, sino aquello que puede ser pasajero o aquello duradero, que es justamente la diferencia, y estamos aterrizando justamente en ello, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a continuar. Dice, el placer mismo fue idea de Dios, solo que hay momentos en la vida donde se puede afectar a otros, o incluso el mismo cuerpo, o que vaya en contra de la palabra misma. Entonces ese placer ya no sería correcto. Entonces visualizamos aquí, ¿no? Lo que es el placer, algo que está incorrecto, es aquello en lo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces desde ese punto vemos, Dios es alguien que sí habla sobre el placer, y vamos a ver los puntos de que no es malo, pero ya desde el punto de vista egoísta, muchas veces, como decíamos desde el principio, ¿no? Me lo merezco. Desde ese punto de vista nos estamos desviando de lo que es la palabra de Dios, y es donde caemos y caemos en un error muy grave. Y vamos a ver varios ejemplos. Dice aquí, un ejemplo lo podemos ver en la sexualidad. Dios lo hizo, pero para el tiempo correcto, con la persona que es tu esposa, esposo, y a la manera de Dios. Y este punto a mí me zumbaba mucho en los oídos, ¿no? Por la cuestión ahorita de lo que vamos a hablar también, porque yo sé que ahorita y pues aquí junto con Tuto y yo aquí hablando, tal vez hablando, ¿no? De lo que es matrimonio, yo sé que muchos podrían pensar, no, pero pues es que ustedes todavía están jóvenes, pues es que son chavos, todavía no están casados, pero conforme vas avanzando, o sea, el mundo, ¿no? Y con el tiempo te vas a dar cuenta. Pero a mí se me hacía muy impactante esto porque realmente no es algo de fundamento que con la experiencia del tiempo tú vas a saber, tú vas a entender, y vas a poder comprender lo que es el placer de lo que es vivir un matrimonio pleno.
sino que aún en las enseñanzas, en la palabra de Dios, Él nos deja muy claro aún de lo que es el placer de lo que es en la palabra de Dios. Y lo vamos a ver a continuación. Hebreos 13:4, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Y aquí dos palabras clave que es algo en lo cual debemos poner mucha atención. El primero justamente es la honra y la siguiente es la fidelidad. Y conceptos básicos que quiero compartir rápidamente, que te dices, eso ya lo sabemos, hermano, ¿no? Pero creo que es importante hacer hincapié. El honrar es respetar a alguien. ¿A quién estamos respetando? Porque cuando hablamos de placeres, muchas veces lo que satisfaces es justamente tus deseos. Satisfacemos lo que deseamos. Y el segundo punto dice la fidelidad, o ser fieles, alguien que es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Y esto es donde nos llama a cada uno de nosotros sobre la cuestión de placeres. La cuestión del placer, el mundo nos va a decir es que, pues si no estás a gusto con tu pareja, si no te sientes bien, pues está bien, tú tienes que buscar. Lo más importante es lo que tú sientes, el placer que tú necesitas. Y parte de lo que comentabas tú también ahorita, Tuto, ¿no? Y tal vez algunos se sienten mal y dicen, no, pero es que, ¿cómo engañar a la persona que amo, no? Y pensamos, bueno, tal vez placer también es no dejar a mi pareja, pero encontrar otras formas, otras maneras en las cuales yo me pueda sentir bien, me pueda sentir feliz. Y es donde quebramos todo lo que menciona ahorita la palabra, porque realmente el placer de tener, no es solamente tener una esposa, sino la ayuda idónea que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y ese es el placer de saber que estamos siendo bendecidos por Dios, que no solamente estamos aquí cumpliendo el propósito, sino que nos ha dado ayuda idónea. Y es el deleite, es la alegría de que podamos cumplir el propósito, no solo, sino con la persona que nos ha dado. De esa forma es que es el placer de deleitarnos juntos en su presencia, no porque la persona que Dios nos ha dado, ella me va a satisfacer, ella me va a llenar, no, es lo que platicábamos al principio. El placer no es algo que te va a llenar solamente, sino que es Dios fundamentalmente el que nos va a llenar. Entonces vemos la palabra placer, pero diferentes conceptos. Un punto de vista en el mundo en el cual lo más importante es lo que tú necesitas, lo que tú deseas, lo que está a tu necesidad. Y el placer de Dios dice, no, va más allá. El placer es algo que es duradero y en el cual yo te estoy bendiciendo y lo que te estoy dando es para que me glorifiques a mí también. Y eso es algo bien importante y bien fundamental cuando hablamos de placeres, pero desde la perspectiva de Dios, no de la del mundo. El mundo siempre nos va a querer marear, el mundo siempre te va a querer engañar, el mundo te va a decir que es más fácil engañar, es más fácil hacer lo que tú desees, porque no nos va a costar tanto trabajo como ponernos las disciplinas. Siguiente punto, dice, la comida es igual un placer, pero cuando ya afecta a tu cuerpo significa que hay que corregir esos hábitos alimenticios. Y eso también me llama la atención, y tú lo sabrás también aquí que está conmigo. Tenemos unos grandes líderes que justamente cuando son temas de alimentación, temas de cuidado, por lo menos a mí, yo creo que tener a él, o sea, nos impacta demasiado, ¿no? Porque muchas veces como jóvenes, y les platico igual desde este punto, uno piensa que es eterno, ¿no? Uno piensa que como es joven, comes y se va, ¿no? Yo antes recuerdo hasta presumía, ¿no? De que, mira, yo puedo comer más que tú. Sin embargo, esos también son cambios que llegan a afectar. No es lo mismo una alimentación y lo vemos justamente con lo que hemos vivido del ayuno, sobre el ayuno de Daniel y también una forma de vivir distinta. Y vemos que aún en su alimentación era mejor él y sus amigos que las demás personas que estaban a su alrededor. Entonces es importante también cuidarnos, tomar disciplinas. Yo sé que hay cosas que dices, chin, esta es mi debilidad, ¿no? El café, el pan por la noche. Es que la carne, hermano, a mí no me quites la carne, o sea, o no me des verduras porque, o escóndemelas, ¿no? Debajo de la carne para que no la vea tan siquiera. No, realmente hay que ser disciplinas diferentes, porque realmente es algo que nos va a ayudar también en nuestro día a día. Dices, es que yo no me puedo desvelar porque tengo sueño. Realmente una buena alimentación hace que también te mantengas más activo en tu día a día. Y por último dice, también hay placeres que dañan. Por ejemplo, el alcohol, drogas, cigarros. Quienes lo consumen les provoca un placer momentáneo, pero hay consecuencias eternas. Y este punto también me llamaba mucho la atención. Como sabrán,
muchos de ustedes a lo mejor saben por qué a mí me llegó esto bien fuerte, por cuestiones que he comentado, pues, ya anteriormente, pues, en un testimonio, ¿no? Ahí que hemos podido compartir, gracias a Dios, pero me pegaba mucho, porque realmente aún este tiempo en el cual, y se los comparto, ¿no? Desde mi perspectiva, que si estuve en drogas, que estuve en ese momento, realmente fue algo en lo cual uno pensaría que escapa de la realidad. El placer justamente es eso, ¿no? Desconectarte, sentirte a gusto, sentirte bien un rato, pero realmente siempre lo que, una vez más les digo, el mundo siempre nos va a querer traer una buena cara de esto, ¿no? Olvídate de tus problemas, olvídate de lo que estás pasando, con esto te distraes. Y la realidad es que no, el problema sí va momentáneamente, ese placer que decías igualmente, Tuto, ¿no? Momentáneamente, pero después va a volver a regresar. Y no solamente regresa el problema, sino que aún me hacen daño esos placeres que yo pensaba que eran buenos. Y yo lo veo a través de mi caminar. Gracias a Dios ha sido un cambio totalmente, pero obviamente siempre hay consecuencias. Yo les aseguro que más de una de esas neuronas en mi mente en ese caminar cayeron, ¿no? Difícilmente pudieron seguir aquí. Y yo sé que hubieron momentos en los cuales los problemas igual regresaron. Yo recuerdo que yo tenía una buena condición, yo corría mucho y me alegraba eso de mi juventud, pero después de las drogas ya no te aguantaba ni 10 minutos. Subiendo unas escaleras agitado, ya no te digo si ahí sudando, ¿no? Pues ya estaba dando el corazón al 100. Sin embargo, también vemos el poder de Dios y la misericordia y su amor. Porque yo te puedo decir el día de hoy que obviamente fueron consecuencias, pero en su amor y misericordia también Dios restituye. Y yo lo puedo ver. Claramente hay cosas que a mí se me dificultaba grabarme, aprenderme y veo ahorita, gracias a Dios, o sea, capto todo, ¿no? Puedo estar ahí reteniendo igual. En cuestión de ejercicio, todo yo veo que me he desarrollado bien, pero gracias a Dios por tener una disciplina diferente en la cual es que no ser consumido realmente por lo que son los placeres del mundo, sino lo que es Dios. Y el placer justamente está en esto. Pensamos que a través de las drogas olvidamos, retenemos, esquivamos el problema, pero el placer ahora con Dios es que no tienes que escapar de los problemas, no tienes que olvidarte de ellos, sino que gracias a Dios ahora tú sabes que Él está contigo. Y no solamente estás frente al problema, sino que derribas a esos gigantes porque Dios está contigo y no hay mayor placer que ese. El saber que no solamente enfrentas, sino que los derribas, porque ahora está Dios contigo en tu vida y no dependes de otro placer momentáneo que solamente te hace olvidar, pero no te hace superar las pruebas, que es algo muy diferente de lo que pasa el día de hoy con Dios, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que algo que es bien importante resaltar es que el placer está directamente conectado con la satisfacción del yo. O sea, que nuestro ego puede estar bien inflado, ¿no? Y creo que también está directamente conectado con ponernos en primer lugar, ¿no? O sea, que el rey o la reina seamos nosotros y no el Señor. Y creo que es bien importante que nosotros podamos pues hacer un análisis de nuestra vida, ¿no? O sea, si todas las decisiones que tomamos, todo lo que hacemos día con día, cada acción, habla acerca de si el Señor es nuestro Señor y nuestro Rey o nosotros mismos, ¿no? Y si las decisiones que estamos tomando son para satisfacción propia, para el yo, o para agradar al Señor. Y creo que para eso es bien importante tener pequeños filtros. Ahorita mientras te escuchaba pensaba en algunos de ellos y antes de poder llevar a cabo algo, de poder tomar una decisión, creo que es bien importante hacernos preguntas bien rápidas. Esto que voy a hacer, esta acción, ¿agrada a Dios? ¿Transgrede algún principio? ¿No? ¿Esto que voy a hacer me hace más como Jesús? ¿No? Y creo que con estos pequeños, y puedes hacer los filtros que tú quieras, ¿no? Las preguntas que tú quieras, pero creo que si alguna de las respuestas es no a algunas de estas preguntas, creo que deberíamos de pensar 2 veces en llevar a cabo esta acción, ¿no? Entonces, te invito, de verdad te invito a que puedas leer ahí con calma Eclesiastés capítulo 2 del versículo 1 al 11, porque justo el título que lleva estos versículos es La inutilidad de los placeres, ¿no? Y algo que al leer justo estos versículos, algo que podía ver y darme cuenta de cuál fue la causa de la destrucción de Salomón, y podemos encontrarla en el versículo 10, dice
que él no se negó ningún placer, ¿no? O sea, él tuvo muchísima sabiduría. Ahí en esos versículos vas a poder observar que él dice que realmente tuvo absolutamente todo, y cuando digo todo es todo, ¿no? Y justo dice ahí, y no me negué ningún placer. Y creo que eso fue la causa de su ruina. Entonces, debemos de tener muchísimo cuidado, porque realmente algo que nos identifica justo como discípulos del Señor, y lo veía en Mateo 16, del 24 al 27, y dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, niégate de satisfacer el yo, ¿no? Toma tu cruz y sígueme, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, ¿no? Y bueno, sigue hablando, ¿no? Pero realmente, si nosotros queremos agradar a Dios, debemos cada día tomar la decisión de venir en pos del Señor y negarnos a nosotros mismos, ¿no? Creo que es bien importante poder hacerlo. Y sigue diciendo nuestro estudio: como hijos de Dios y discípulos, debemos llevar una vida digna, apartándonos de todo aquello que no agrada a Dios y que nos aparte de Él, ¿no? En Tito 2:12 dice: y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Nuestra mirada debe de estar en lo eterno, no en las cosas que valen la pena. No dejarnos contaminar de los placeres terrenales. Al gustar más el placer terrenal, nos hacemos enemigos de Dios, y lo que nuestro corazón debe desear es hacer precisamente la voluntad de Dios. En Eclesiastés 12:13 dice: aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos, ¿no? Entonces creo que también el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, también nos mantendrá en el camino correcto, con el enfoque correcto y alejado de todos estos placeres que no nos llevan a nada. Que, como bien decías, o sea, no es fácil, para nada es fácil. Sin embargo, es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Sí, totalmente. Y es curioso, y me agrada mucho eso, ¿no? De los filtros. Creo que siempre debemos tomar esos filtros para tomar también buenas decisiones. Saber, a veces cuando estamos en la situación de problema, todo parece tan claro, pero cuando hacemos las preguntas correctas, realmente cuestionamos si son las decisiones correctas, ¿no? Sí. Y porque a veces en nuestra naturaleza todo es buena idea, pero ya cuando vamos al consejo de Dios, es una mala idea. Y vamos a continuar, dice más adelante también. La palabra de Dios siempre nos da ejemplo de los que fueron antes de nosotros, para que podamos ver las recompensas de los que dejan los placeres de este mundo. Moisés fue uno de ellos. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible, ¿no? Y yo creo que después de esto, cualquiera de los que estamos aquí nos inspira, ¿no? A hacer un cambio, a salir de nuestra área de confort. Yo sé que hay placeres, como mencionábamos, hay placeres que son difíciles de soltar. Como decía Tuto también, no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, es posible. Y ahora también hablando sobre la adoración, sobre esos tiempos y lo que hemos visto este año de lo que es Selah, ¿no? Ese tiempo en el cual escuchemos la voz de Dios. A veces nos complicamos demasiado las cosas cuando las indicaciones son prácticas. Dios no te manda mensajes confusos, no te va dando dependiendo del cómo esté el día, te suelta una palabra, en 2 años más te da la solución. No, realmente solo es cuestión de atención y de hacer un cambio. Totalmente esto es salir de nuestra área de confort, porque hay muchos temores en nuestra vida. ¿Qué tal si no funciona? ¿Qué tal si nos equivocamos? ¿Qué tal si no tomamos las decisiones correctas? Y vemos un claro ejemplo de aquí también de Moisés. Muchas situaciones complicadas. Y tú ves, conforme avanza la historia, Moisés no le fueron mejor las cosas. Hubo más dificultades. Pero el hecho de que hubiera dificultades no quería decir que no estaba Dios con él. Porque algo que hemos visto, incluso desde el inicio, los placeres, ¿qué van a hacer? Darte una solución rápida, una solución fácil, no te compliques.
date por vencido y mejor disfruta. ¿Para qué te estresas? ¿A quién le gusta una vida de persecución? ¿A quién le gusta una vida en la cual es atacado? Y podríamos pensar que es verdad, pero sin embargo Dios nos anima siempre a que le busquemos, a que estemos adorando, que de verdad los placeres llegan a ser momentáneos. Te sientes bien un día, 2 días, pero el problema no se va porque nunca hicimos algo al respecto. Y es algo en lo cual no debería ser parte de nuestra vida cristiana. Esos tipos de placeres no tienen parte ni suerte con nosotros. No debemos de juntarnos con ese tipo de placeres, sino de lo que es deleitarnos en Dios. Dice más adelante, son ejemplos que inspiran a dejar nuestra zona de confort y avanzar haciendo a un lado todo placer para cumplir con el propósito de Dios en esta tierra. Como decía Tuto también, ese ego, ¿no? Pensamos en los placeres, ¿qué estoy ganando yo? Pero los verdaderos placeres, aquellos en los cuales nos sentimos tan gratificantes, tan deleitados, son esos placeres en los cuales, ¿cómo voy a cumplir del propósito de Dios con lo que voy a hacer ahora? Y esa es la diferencia sobre un placer totalmente mundano que te va a durar, sí, hermano o hermana, pero ¿cuántos días? Que un placer de Dios que te va a durar aún para la eternidad, que cuando llegues al cielo ese placer nunca se te va a ir. Creo que es totalmente lo que deseamos alcanzar, pero es importante también disciplinarnos. No solamente se conquista en un día. No, Moisés se levantó un día de buenas y dijo, hoy voy a ser diferente y ya, ¿no? Todo diferente, ¿no? Tomó decisiones, tomó dedicación, tomó mucho tiempo con Dios para saber y entender lo que debía hacer, ¿no? Sí, sí, muy cierto, César. Y ahorita recordaba una frase, un pensamiento que hace muchos años escuché del pastor Wayne Meyer, o Meyer, espero estarlo pronunciando bien, pero dice, quien transgrede principios cancela promesas. Entonces, creo que a veces podemos estar transgrediendo principios al estar dando rienda suelta a cualquier tipo de placer que no proviene de Dios y que no agrada a Dios, ¿no? Pero bueno, vamos a cerrar este tiempo. Ha sido un gran tiempo y dice en la aplicación práctica, la exhortación esta semana es escudriñar nuestro corazón y ver qué placeres hay en él, qué es necesario entregar a Dios para dejar esa zona de confort y vivir la vida cristiana con pasión. El tiempo que antes empleabas para algún placer, como puede ser la televisión, las series, las redes sociales, etcétera, ahora ese mismo tiempo inviértelo en leer tu Biblia, escudriñar su palabra, orar, adorar a Dios, pasar tiempo en familia y compartir la palabra de Dios. Y me gustaría cerrar con 2 citas, y en la primera está en 1 Corintios 9:25, y justo es algo que mencionabas tú ahorita. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, nosotros, como bien decías, debemos de ejercitarnos, debemos de practicar estas disciplinas espirituales y el dominio propio a diario para poder estar en el lugar correcto. Y 1 Corintios 10:23 justo nos dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, ¿no? Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿no? Entonces, creo que cerramos con esta parte, ¿no? Escudriñemos nuestro corazón, vayamos al Señor y hagamos los cambios que tengamos que hacer. No es malo ver televisión, no es malo ver series, pero recuerda, todo en exceso, ¿no? Puede ser contraproducente. Por eso todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Vamos a orar para terminar. Papá, gracias por tu palabra, gracias porque aún nos permites en tu misericordia poder reflexionar y poder venir delante de ti para que tú puedas examinarnos, para que también tu palabra pueda examinarnos, y oramos para que nos ayudes, nos des la gracia para poder hacer los cambios que tengamos que hacer. Y si hemos dado rienda suelta a los placeres de este mundo, primero que nada te pedimos perdón. Queremos, como el rey David, era su anhelo, era su deleite poder pasar toda una vida en tu presencia, Dios, y así queremos que ese sea nuestro placer, nuestro único y principal placer, Dios, el poder estar contigo. Espíritu Santo, ayúdanos a que esto pueda ser posible en nuestras vidas, porque solos no podemos ni pretendemos hacerlo. Te damos gracias y bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Y bueno, por último, pues nuestros avisos, ¿no? Recordemos que cada sábado se están llevando a cabo las reuniones de varones, de las reuniones de oración a las 8 de la mañana, y en tu estudio vas a poder ver pues el ID y la contraseña. El día de ayer comenzamos con nuestro tiempo de adoración extravagante, entonces igual te esperamos ahí, pues diario, ¿no? Diario, porque realmente va a ser de gran bendición para nuestras vidas. El siguiente es que el 20 de febrero pues van a estar nuestros apóstoles Rafael y Donna Holland, entonces es bien importante que pues no dejemos de asistir. El viernes 24 de febrero va a haber una reunión para servidores, ¿verdad? Si tú eres servidor, pues este aviso es para ti a las 7 de la noche. Y por último, el sábado 25 de febrero va a haber un seminario para matrimonios de 10 de la mañana a 3 de la tarde con los pastores Omar y Cristina Herrera. Entonces igual no te lo pierdas. Y por último, pues sigamos siendo fieles con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, ¿vale? Porque el Señor siempre es fiel y nunca nos deja. Pues César, ha sido un placer y un enorme gusto, hermano. Familia Mundo de Fe, nos despedimos, que el Señor les bendiga y pues les mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos, bendiciones.